Cristo vence, vamos a verlo en Génesis 3:15. Siguiente diapositiva, allá. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le dirás en el talón. Esta victoria se le conoce, este versículo se le conoce como los teólogos le dicen el protoevangelio, y es la primera profecía de que un Salvador, de que Mesías, de que el Cristo iba a vencer a la cabeza de la serpiente. Recordemos que en Apocalipsis dice que la serpiente antigua y el dragón es Satanás. Así que, hermanos, es eso lo que Cristo venció. Pero dice, pero tú le dirás en el talón, Jesús iba a sufrir, iba a tener un dolor. Y por eso, hermanos, la cruz. Por eso la cruz, hermanos. Porque Jesús tenía que sufrir. Todo estaba profetizado que Jesús iba a vencer a la serpiente. Tetelestai es un grito de victoria. Dice Génesis 3:21, Dios el Señor, la siguiente, allá. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Podemos ver, hermanos, algo muy interesante. Se piensa que este animalito que fue sacrificado porque dice Dios nos vistió con pieles de animales. Se piensa que era un cordero que fue sacrificado para que Dios vistiera a Adán y a Eva. Entonces, ese fue el primer sacrificio. ¿Y saben qué significa, hermanos? Dice, ¿saben qué significa, hermanos, que Jesús nos viste? Es el prototipo el Cordero es un prototipo de Cristo. Jesús nos viste de cualquier vergüenza. La vergüenza de la desnudez es símbolo de la vergüenza del pecado. Nosotros antes éramos desnudos, pero ahora con Cristo tenemos esa ropa de pieles. También podemos ver que Jesús es el Cordero que protege del pecado. No dije lo demás, me salté. Pero la siguiente, allá. Jesús es el Cordero que nos protege de todo peligro. Jesús, en la pandemia vimos el peligro que corría nuestra vida. Muchos pastores, muchos hermanos en la fe, muchas personas se fueron en el coronavirus. Muchos sufrieron en mi iglesia, doy gracias a Dios, en la iglesia de Plan Chac. Bueno, también esta es mi iglesia, ¿verdad? Pero en la iglesia de Plan Chac, en donde vengo, nadie se murió. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero en otras iglesias, hermanos, no solo de la iglesia de Nazareno, también en iglesias bautistas, pentecostés, presbiterianas, luteristas, etcétera, tuvieron muchas pérdidas. El coronavirus se llevó a mucha gente, pero Jesús es el Cordero que nos protege de todo pecado, de todo peligro. Siguiente. También podemos ver que Jesús nos quita de nuestros pecados. Y vamos a Levítico 6:24-30. El Señor ordenó a Moisés que eligiera a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al sacrificio para obtener el perdón de pecados. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. Siguiente.
El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio por el perdón deberá comérselo, se lo comerá en un lugar santo en el atrio de la tienda de reunión. Siguiente. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, deberá lavarse en un lugar santo. Siguiente. Además deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio, pero si se cuece en una vasija de bronce, esta se restregará y se enjuagará con agua. Siguiente. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer el sacrificio, es algo sumamente sagrado. Siguiente. Pero no se comerá ningún sacrificio por el perdón cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para obtener perdón de pecados en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Jesús nos quita todos los pecados. Este pasaje de Levítico 6, 24 al 30 podemos ver uno de los tantos rituales que tenía el pueblo de Israel. Entre ellos ese cordero, que en un punto más adelante vamos a tocar que el cordero no podía tener mancha. El cordero no podía estar enfermo. Por eso cuando Cristo nace, me voy a adelantar un poco, cuando Cristo nace lo ponen en un pesebre, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús, ese es el Cordero que nos quita todo pecado. Ese es el Cordero que dice en Levítico 6, 24 al 30. Es el Cordero que es el prototipo del Cordero. Jesús nos limpia de todo pecado, hermanos. Siguiente, por favor. Jesús se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, premio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y vimos también en la pandemia que muchos fuimos sanados. Mi familia y yo fuimos atacados por este virus, hermanos. Mi papá casi pierde la vida. No, literal, estoy hablando con la verdad. Mi padre casi muere con esta pandemia. Y yo también casi, Dios me lleva, pero Dios sabe por qué no me llevó. Pero el caso es que, hermanos, Jesús me limpió de toda enfermedad también. Hace un mes estaban orando por mí. Gracias, hermanos, de sus oraciones. Le decía al Señor, yo sabía que iba a dar una palabra, hasta después me dijeron que iba a dar dos, y Señor, sáname. Y cuando yo hacía esto, le decía al Señor, por esa cruz, sobre esa cruz llevas también mis enfermedades. Sobre esa cruz llevó tus enfermedades, llevó mis enfermedades. Y déjame decirte algo, si tú tienes presión alta o presión baja, como el caso de nuestra hermana Martita que tiene presión alta, ¿verdad, hermano? No sé si hay diabéticos aquí, no sé si alguien tiene cáncer por acá, pero en el nombre de Jesús, toda esa enfermedad se va, porque en el nombre de Jesús se llevó toda la cruz del Calvario. Solo hay que distinguir algo, hermanos, el tiempo de Dios y su voluntad y nuestra fe. Porque si nosotros no creemos, algo que mi mamá siempre me ha dicho, ¿no? Si tú no crees en tu sanidad, aunque Dios te haya sanado, si tú no lo crees, no vas a recibir sanidad, porque Jesús se llevó tus enfermedades en la cruz. Cristo nos limpia de toda enfermedad, hermanos. Siguiente, Jesús cuando nació mostró que era el Salvador del mundo. Lucas 2:12 dice, esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo que les estaba diciendo, hermanos. ¿Por qué Lucas dice esto cuando hablamos del nacimiento de Jesús? Porque esta señal se usaba, el pesebre era un tipo, una cajita de madera, de piedra, en donde acostaban al cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de pecados. Y eso es la señal, porque ibas a cuidar
Recordemos que el pesebre en donde estaba Jesús cuando nació, habían animales y no se podía contaminar. Así que por eso Jesús nació en un pesebre, porque era también algo que estaba señalado en la profecía. Para terminar, hermanos, Jesús cumple todo. Jesús cumplió todo. Jesús cumple el Antiguo Testamento. Jesús cuando dice tengo sed, pero hermana, eso ya era una profecía, que el Salvador del mundo iba a tener sed, que el Salvador del mundo iba a morir en un calvario. Después dice que no le pusieron, no le cortaron sus pies, porque era cuando un crucificado estaba en una cruz, le pegaban en sus pies para que se mueran, los quebraban exactamente. Pero dice la palabra, ningún hueso fue quebrado. Entonces Jesús cumple todo. Jesús cumple desde Génesis 3:15 que leímos hasta el último pasaje de Malaquías. Jesús cumple absolutamente todo, hermanos. En esa cruz, hermanos, se llevó mis pecados, se llevó tus pecados. En esa cruz del Calvario se llevó mis enfermedades, se llevó tus enfermedades. Y termino con esto, hermanos. Esta palabra de Tetelestai, consumado es una palabra de victoria para nosotros. Segunda de Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hay un debate, entre paréntesis, hay un debate si creen en el arrebatamiento, si creen en la segunda venida. Pero no importa lo que creamos, lo importante es que Cristo viene por su iglesia, por una iglesia limpia y resplandeciente. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a los que esperan su venida. Esperemos su venida, hermanos. Solo en ese momento, cuando antes de empezar el culto de nosotros a las 9 de la mañana, decía el Señor, en ese tiempo, cuando tú muriste, solo faltaba una profecía más para cumplir, la resurrección. Y de eso va a hablar nuestro pastor Marcos Coyogue el domingo. No se lo pierdan, el anuncio es para todos los que están aquí. A las 8 de la mañana va a ser el culto y después va a haber convivio. Pero hermanos, como diría una canción, esperemos esa mañana gloriosa en que el Salvador del mundo va a venir. Porque Cristo viene, hermanos. Creámoslo, creamos en las promesas de Dios. Que el Señor les bendiga.